El amanecer llega helado sobre la taiga. Un ciervo baja la cabeza hacia el arroyo y el vapor de su aliento se enreda en el aire de cristal. Entre la nieve, algo se mueve sin producir un solo sonido. Una masa de músculo y sombra que avanza pegada al suelo. El estallido dura menos de 2 segundos. 600 kilos de fuerza caen sobre el lomo del ciervo, los colmillos buscan la nuca y la columna se quiebra con un chasquido seco que la mañana se traga entera. Y ahora el dato que lo cambia todo. Este cazador, el más perfecto que camina sobre la tierra, falla 9 de cada 10 veces que ataca. El animal mejor armado del planeta vive al borde del hambre. Soy Mateo Herrera, y esto es Reinos Salvajes. Hoy seguimos el rastro del tigre. Vas a descubrir cómo una criatura que nace ciega e indefensa, con una probabilidad terrible de morir, llegó a reinar sobre media Asia. Y por qué su mayor debilidad esconde el secreto de su poder. No hay pisadas, no hay crujido de ramas, no hay ni siquiera el roce de la respiración. En la penumbra verde de un bosque del norte de la India, un grupo de ciervos axis pasta entre los helechos, y a apenas 20 metros de ellos hay 300 kilos de depredador observando cada movimiento. Los ciervos no lo saben. Sus oídos, capaces de captar el quiebre de una hoja seca a gran distancia, no registran nada. Sus ojos, diseñados por millones de años de evolución para detectar el peligro, no ven más que luz, sombra y el temblor de las cañas movidas por el viento. El cazador está ahí, delante de ellos, y sin embargo no está en ninguna parte. Es el arte supremo de la desaparición. Un tigre adulto puede pesar más que 3 hombres juntos y medir cerca de 3 metros desde el hocico hasta la punta de la cola, y aún así logra volverse invisible en un espacio abierto, a plena luz. No lo consigue por magia, sino por una combinación de rasgos afinados durante 2 millones de años. Sus patas terminan en almohadillas gruesas y acolchadas que amortiguan cada paso, de modo que un cuerpo enorme se desplaza con la delicadeza de una pluma que cae. Avanza en cámara lenta, milímetro a milímetro, congelándose cuando una presa levanta la cabeza y reanudando la marcha en el instante exacto en que la presa vuelve a bajarla. La paciencia no es una virtud para él. Es una herramienta de caza tan real como sus garras. Pero el verdadero prodigio está escrito sobre su piel. Esas rayas negras que todos reconocemos, ese diseño que asociamos con la ferocidad, cumplen en realidad una función de disfraz casi perfecta. En la naturaleza, el ojo de una presa no busca colores, busca formas. Busca la silueta reconocible de un depredador, el contorno de una cabeza, de un lomo, de 4 patas. Y las rayas del tigre hacen precisamente lo contrario de revelar esa silueta. La despedazan. Las franjas verticales imitan los tallos de la hierba alta, los troncos delgados, los haces de luz que se filtran entre las hojas. El animal se disuelve en el fondo, se rompe en fragmentos que el cerebro de un ciervo no consigue reunir en la imagen de una amenaza. Lo que para nosotros es un tigre evidente, para su presa es apenas un juego confuso de luz y sombra. Y aquí aparece la primera contradicción de esta historia, la que va a acompañarnos hasta el final. Porque toda esa perfección, el sigilo, el camuflaje, la fuerza descomunal, debería convertir al tigre en una máquina de matar casi infalible. Sin embargo, no lo es. Los estudios de campo realizados en la India y en el extremo oriental de Rusia coinciden en una cifra que desconcierta a quien la escucha por primera vez. Solo 1 de cada 10 ataques, y en algunas poblaciones apenas 1 de cada 20, termina en una presa capturada. El resto son fracasos. Persecuciones abortadas, saltos que caen en el vacío, ciervos que dan un brinco y desaparecen. El cazador más temido de Asia pasa la mayor parte de su vida fallando. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo un animal tan formidablemente equipado desperdicia 9 de cada 10 oportunidades? Guarda esa pregunta, porque su respuesta es la llave de todo el film, y no la vamos a abrir todavía. Lo que sí podemos observar es cómo se comporta el tigre en ese instante suspendido antes del ataque. No planea, no calcula como lo haría una mente humana. Lo que gobierna su cuerpo es un cálculo instintivo, refinado por la evolución, sobre la distancia. El tigre no está hecho para las persecuciones largas. A diferencia del guepardo, que puede lanzarse en una carrera de velocidad prolongada, el tigre es un especialista de la explosión breve. Su cuerpo acumula una potencia extraordinaria en las patas traseras, más largas que las delanteras,
que actúan como resortes comprimidos. En un solo salto puede cubrir entre 8 y 10 metros, pero esa potencia se agota en segundos. Si no alcanza su presa en los primeros metros, la caza está perdida, y el felino lo sabe, con cada fibra de su ser. Por eso acecha durante horas. No busca correr más rápido que el ciervo, busca acercarse tanto que la carrera nunca llega a empezar. Cuando el momento llega, todo se desata a la vez. El cuerpo se dispara desde la inmovilidad absoluta, las garras retráctiles, que hasta entonces permanecían escondidas para no desgastarse ni hacer ruido, brotan como ganchos de hasta 10 centímetros y se clavan en el flanco de la presa. Y sin embargo, incluso ahora, en el instante decisivo, la mayoría de las veces algo falla. El ciervo reacciona una fracción de segundo antes. El terreno cede, un tallo se interpone, y el fantasma a rayas se queda con la boca vacía y el estómago aún más vacío, obligado a comenzar de nuevo la larga y silenciosa espera. Hay algo más en esas rayas, algo que casi nadie sabe y que nos lleva mucho más lejos de lo que parece. No son simplemente un dibujo del pelaje, como el estampado de una tela que se pudiera lavar. Si a un tigre se le afeitara por completo, sus franjas seguirían allí, marcadas en la propia piel, porque nacen de la pigmentación de la piel misma, y no solo del pelo que la cubre. Cada patrón es único, tan personal como una huella dactilar humana. No existen dos tigres en el mundo con el mismo diseño de rayas. Los científicos usan hoy ese detalle para identificar a cada individuo en las fotografías de las cámaras ocultas del bosque. Pero que las rayas estén grabadas en la piel misma revela algo más profundo. Habla de un origen antiguo, de un molde tallado durante un tiempo casi inimaginable. Y ese molde, ese linaje escrito en la carne del animal, empezó a formarse mucho antes de que existiera el bosque donde ahora acecha, en un rincón perdido de Asia y en una época en la que el tigre todavía no era el gigante que hoy conocemos. En el noroeste de China, en la provincia de Gansu, un investigador limpia con un pincel el polvo de un fragmento de hueso incrustado en la roca. Poco a poco, bajo sus manos, emerge un cráneo. No es un cráneo cualquiera. Está tan bien conservado que resulta difícil creer el tiempo que lo separa del presente. Tiene colmillos robustos, una nariz alargada, la inconfundible arquitectura de un felino cazador. Y cuando los estudios determinan su antigüedad, la cifra deja a los expertos sin palabras. Este animal vivió hace entre 2 y 2,5 millones de años. Es el tigre más antiguo jamás identificado. Un fantasma de piedra que había estado esperando durante toda la historia de la humanidad para contarnos de dónde venimos. Lo llamaron el tigre de Longdan. Era más pequeño que los tigres de hoy, apenas del tamaño de un jaguar, pero su parecido con los ejemplares modernos es tan grande que estrecha por completo la distancia entre él y el felino que hoy acecha en los bosques de la India. Este descubrimiento, descrito formalmente hace poco más de una década, cambió lo que creíamos saber. Confirmó que el linaje del tigre es mucho más antiguo de lo que se pensaba y que su cuna, el epicentro donde nació la estirpe de los grandes felinos de Asia, fue precisamente ese rincón del este del continente. Allí, entre montañas y valles de un mundo desaparecido, empezó a escribirse la historia que 2 millones de años después seguimos contando. Pero para entender de verdad al tigre, hay que retroceder aún más, mucho antes de ese cráneo de Gansu. Hace unos 7 millones de años, la gran familia de los felinos se dividió en dos ramas. De un lado quedaron los gatos pequeños, los ágiles cazadores de presas menudas. Del otro nacieron los grandes felinos, los que un día rugirían. Y dentro de esa segunda rama, hace unos 4 millones de años, se fue perfilando el grupo al que pertenece el tigre. Su pariente vivo más cercano no es el león, como muchos suponen. Es el leopardo de las nieves, ese felino pálido de los techos del mundo, de las cumbres del Himalaya. Ambos compartieron un antepasado común y se separaron hace cerca de 3 millones de años, cada uno tomando su propio camino, uno hacia las alturas nevadas, el otro hacia los bosques. Y aquí hay un dato que desarma cualquier idea que tengamos sobre la ferocidad. Ese depredador colosal, capaz de partir una columna vertebral de un solo mordisco, comparte más del 95% de su información genética con el gato doméstico que duerme sobre el sofá de tantos hogares. El tigre y el pequeño felino, que ronronea junto a nosotros, se separaron hace unos 11 millones de años. Y sin embargo, el molde profundo, el plano interno del cuerpo, sigue siendo casi el mismo. La diferencia entre el animal que caza un ratón en un jardín y el que derriba un búfalo en la selva no está en el diseño básico,
sino en la escala y en unos pocos ajustes decisivos que la evolución fue tallando durante millones de años. Porque el linaje del tigre no permaneció quieto. El pequeño felino de Longdan, del tamaño de un jaguar, fue creciendo. Y aquí surge una pregunta que los científicos se han hecho durante décadas. ¿Qué empujó a ese animal a hacerse cada vez más grande, hasta convertirse en el felino más pesado que existe hoy sobre la Tierra? La respuesta no está en un capricho de la naturaleza, sino en la mesa, en lo que comía. A medida que el tigre se especializó en cazar presas de gran tamaño, ciervos enormes, jabalíes, herbívoros que superaban con creces su propio peso, su cuerpo respondió agrandándose para poder enfrentarse a ellas. Cuanto mayor era la presa que podía derribar, mayor debía ser la fuerza, la masa, la potencia de la mordida. El tigre creció porque su comida creció con él. Su tamaño no es un lujo, es la herramienta que le permite abatir animales 4 y 5 veces más pesados que él. Los análisis del genoma completo del tigre, publicados hace algo más de una década, confirmaron esta idea. Revelaron que el animal acumuló mutaciones muy concretas que optimizaron su cuerpo para una dieta exclusivamente carnívora. Músculos capaces de una potencia extrema, un metabolismo afinado para procesar cantidades enormes de carne, unos sentidos perfeccionados para la caza. Nada en el tigre es casual. Cada rasgo que hoy admiramos es el resultado de un largo diálogo entre el animal y su entorno, entre el cazador y lo que cazaba. Un diálogo que empezó en aquellos huesos de ganso y que no ha terminado. Y sin embargo, ese mismo linaje encierra su propia contradicción. Porque de aquel felino primitivo que habitaba una región concreta de Asia, surgió con el tiempo un animal capaz de algo que ningún otro gran felino ha logrado. El león reina en la sabana. El jaguar domina la selva americana. El leopardo de las nieves pertenece a las cumbres. Cada uno tiene su reino, su único mundo. Pero el tigre hizo algo distinto. Desde esa cuna asiática, su estirpe se expandió hasta ocupar territorios tan opuestos entre sí que parece imposible que un mismo animal pueda habitarlos todos. Y en cómo un solo linaje llegó a reinar sobre mundos que se odian entre ellos, el hielo y el fuego, la nieve eterna y el calor sofocante del trópico, se esconde uno de los enigmas más asombrosos de toda su historia. La temperatura ha caído a 40 grados bajo cero. En el extremo oriental de Rusia, en los bosques que se extienden a lo largo del río Amur, el aire mismo parece congelarse. Los árboles crujen bajo el peso de la escarcha, y cualquier ser vivo que quede expuesto a la intemperie durante demasiado tiempo simplemente muere. Y sin embargo, por esa blancura infinita camina un tigre. Sus enormes patas se hunden en la nieve sin apenas dificultad, porque son anchas y actúan como raquetas naturales. Su aliento sale en columnas de vapor. Sobre su lomo, el pelaje se ha vuelto más largo, más denso, más pálido que el de sus parientes del sur, y bajo la piel, una gruesa capa de grasa lo aísla como un abrigo interior. Este gigante no solo sobrevive en uno de los inviernos más crueles del planeta, reina en él. Ahora, viajemos miles de kilómetros hacia el sur, hasta donde el continente se disuelve en el mar. Y en la frontera entre la India y Bangladesh se extiende el mayor bosque de manglares del mundo. Un laberinto de islas, canales y raíces sumergidas, donde el agua dulce de los ríos se mezcla con la sal del océano. El calor es húmedo y asfixiante. El suelo es un fango traicionero. Y también aquí, entre las raíces retorcidas y el barro, vive un tigre. El mismo animal que soporta 40 grados bajo cero en Siberia, prospera en el sofocante bochorno del trópico. Ningún otro gran felino de la Tierra abarca semejante abismo de mundos. Esta es una de las hazañas más silenciosas y más extraordinarias del tigre, su asombrosa capacidad de adaptación. Su estirpe, nacida en Asia, se derramó por el continente hasta ocupar la nieve, la selva tropical, los pastizales, los bosques de coníferas y los manglares salados. Cada población fue moldeándose según su hogar. Los tigres de las regiones frías del norte son los más grandes y de pelaje más claro, porque en el hielo, un cuerpo voluminoso conserva mejor el calor. Los tigres de las islas del sur, en cambio, son notablemente más pequeños, porque en la selva densa y en un territorio limitado, la agilidad importa más que el tamaño. Un mismo animal, esculpido de maneras opuestas por mundos opuestos. Pero adaptarse a climas extremos no basta. El tigre necesita espacio, muchísimo espacio. Es un animal profundamente solitario y territorial, y cada individuo
reclama para sí un dominio propio que patrulla y defiende sin descanso. En las regiones donde las presas escasean, como el frío norte, un solo macho puede necesitar un territorio que supera los 1000 kilómetros cuadrados. Piénsese en la inmensidad de esa cifra. Una superficie mayor que la de muchas ciudades enteras, recorrida una y otra vez por un único cazador que la marca con arañazos en los árboles y con su olor, advirtiendo a cualquier intruso que ese reino ya tiene dueño. El tigre no comparte. Su mundo es enorme porque su hambre lo exige, y porque su forma de cazar necesita presas suficientes en un terreno que solo él explota. Y aquí aparece un rasgo que rompe por completo la imagen que solemos tener de los felinos. Casi todos los gatos, desde el doméstico hasta el león, sienten aversión por el agua. El tigre es la gran excepción. No solo tolera el agua, la disfruta. Se sumerge en ella para refrescarse en los días de calor y, sobre todo, es un nadador formidable. Puede cruzar ríos anchos y estuarios de más de 5 kilómetros sin inmutarse. Se han documentado tigres capaces de recorrer nadando distancias enormes en un solo día. En los manglares, donde el agua está en todas partes, esta habilidad no es un lujo, sino una condición para existir. El tigre nada de isla en isla, caza desde el agua, persigue a sus presas a través de los canales. Donde otros felinos verían una barrera infranqueable, el tigre ve un camino más. ¿Cómo logra un mismo animal dominar mundos tan enfrentados, del hielo perpetuo al fango tropical? La respuesta está en esa plasticidad extraordinaria de su cuerpo y de su conducta, en un plano corporal tan versátil que admite ser afinado en direcciones contrarias sin dejar de ser, en esencia, el mismo depredador. El tigre no conquistó Asia imponiendo una única fórmula. La conquistó siendo capaz de convertirse en muchos tigres distintos, uno para cada reino, todos herederos de aquel linaje antiguo que empezó en un rincón del continente. Pero hay un lugar entre todos esos mundos donde la historia del tigre se tuerce y adquiere un tono sombrío. En esos manglares salados de los Sundarbans, donde el agua dulce escasea y las presas naturales son esquivas, el tigre desarrolló una conducta que no se observa con la misma intensidad en ningún otro rincón de su vasto imperio. Una conducta que, siglo tras siglo, lo ha enfrentado al ser humano de un modo excepcionalmente trágico. Allí, entre las raíces y la marea, el emperador de 1000 mundos se convirtió en algo más, en una sombra que los pescadores aprendieron a temer por encima de cualquier otra cosa. Un búfalo salvaje puede pesar cerca de 1 tonelada. Es una montaña de músculo coronada por cuernos capaces de destripar a un depredador, y camina protegido por su propia masa colosal, seguro de que pocos seres en el bosque se atreverían siquiera a acercarse. Y sin embargo, un solo tigre, que pesa apenas una fracción de ese peso, es capaz de derribarlo. Se lanza sobre él, lo agarra con las garras, hunde los colmillos en su cuello y con un esfuerzo brutal, tumba en el suelo a un animal 4 o 5 veces más pesado que él mismo. Un experto en tigres lo describió una vez con admiración. Si él entrara en el bosque, le resultaría casi imposible acercarse a un ciervo lo suficiente para tocarlo. Este enorme felino, en cambio, se aproxima a algo que pesa como un pequeño automóvil, lo domina y lo mata, y lo hace de forma segura, silenciosa, casi sin esfuerzo aparente. Para comprender esa proeza, hay que mirar de cerca la maquinaria que la hace posible. Empecemos por la mordida. Las mandíbulas del tigre no se mueven de lado a lado como las nuestras. Solo se abren y se cierran de arriba a abajo, y ese movimiento único concentra toda la fuerza en una presión descendente devastadora, capaz de seccionar la columna vertebral de una presa grande en cuestión de segundos. Sus colmillos, los más largos de todos los grandes felinos, pueden alcanzar cerca de 10 centímetros de longitud. No son simples dientes. Son puñales curvos, diseñados para deslizarse entre las vértebras y cortar la médula, o para cerrar la garganta de la presa hasta asfixiarla. Y alrededor de esos colmillos, unos dientes cortantes actúan como tijeras, capaces de desgarrar el cuero más grueso. La fuerza del tigre desafía la imaginación. Se calcula que, en proporción a su tamaño, posee una potencia muscular varias veces superior a la de un atleta humano bien entrenado. Sus patas delanteras están sostenidas por una estructura ósea reforzada, preparada para soportar una masa enorme de músculo.
Con ellas puede sujetar a una presa en plena carrera, golpearla con la potencia de un mazo y arrastrar cuerpos que pesan mucho más que él. Un solo zarpazo de una de esas patas, armado con garras de hasta 10 centímetros, puede romper huesos. Y esas garras son retráctiles. Permanecen escondidas mientras el tigre acecha, para no desgastarse ni delatar su avance con un ruido, y brotan solo en el instante del ataque, como cuchillas que se despliegan de golpe. Ahora bien, toda esta arquitectura de destrucción no serviría de nada sin los sentidos que la guían, y los del tigre son extraordinarios. Sus ojos están adaptados para ver en la oscuridad varias veces mejor que los nuestros, gracias a una capa especial situada detrás de la retina que refleja la escasa luz de la noche y la aprovecha al máximo. Por eso el tigre prefiere cazar al anochecer y en la penumbra, cuando su visión le da una ventaja abrumadora sobre presas que apenas distinguen las sombras. Su oído es igualmente afinado, capaz de captar sonidos que a nosotros nos resultan imperceptibles, y de localizar con precisión el más leve crujido en la maleza. Y luego está el rugido. Un tigre puede rugir con tal potencia que su bramido se escucha a varios kilómetros de distancia a través del bosque. Pero lo verdaderamente asombroso no es lo que oímos, sino lo que no oímos. El rugido del tigre contiene ondas de sonido de una frecuencia tan baja que quedan por debajo del umbral del oído humano. Son infrasonidos, vibraciones profundas que atraviesan el aire, la vegetación e incluso la carne, y que pueden provocar un instante de parálisis, un escalofrío desconcertante en quien las recibe de cerca. Es un arma invisible, una descarga que golpea el cuerpo antes de que la mente comprenda lo que está ocurriendo. Con semejante arsenal, la mordida que parte columnas, la fuerza de varios hombres, los sentidos de un cazador nocturno, el rugido que paraliza, la contradicción que arrastramos desde el principio, se vuelve aún más difícil de aceptar. Un animal así armado no debería fallar casi nunca. Debería ser una máquina de matar prácticamente infalible. Y sin embargo, ya lo sabemos, falla 9 de cada 10 veces. Toda esta perfección convive con un fracaso constante, y esa paradoja sigue esperando su explicación, cada vez más intrigante. Pero hay algo todavía más desconcertante en esta máquina perfecta, y es que no nace perfecta. No nace, ni siquiera, medianamente capaz. El mismo animal que un día podrá derribar un búfalo de 1 tonelada, llega al mundo como una de las criaturas más frágiles e indefensas que existen. Nace ciego, nace incapaz de caminar, de cazar, de defenderse. Nace tan vulnerable que la mitad de los que nacen no llegan a crecer. Toda esa fuerza descomunal, todo ese poder que hace temblar al bosque, empieza siendo un pequeño ser tembloroso y ciego que depende por completo de su madre para no morir en los primeros días. ¿Y cómo se pasa de esa fragilidad absoluta a la potencia del emperador? Es una de las historias más duras y sorprendentes de toda su vida. En un rincón oculto del bosque, bajo un tronco caído y entre la vegetación más densa, hay una pequeña cueva de sombra. Dentro, 3 criaturas ciegas se apretujan unas contra otras. No pesan más que un puñado de nieve cada una. No pueden ver, no pueden caminar. Apenas pueden arrastrarse unos centímetros, guiándose por el calor y el olor de su madre. Son tan pequeñas que cabrían en 2 manos humanas, y son, aunque cueste creerlo, tigres. Los mismos animales que un día harán temblar el suelo con su rugido, comienzan la vida como estos seres diminutos y desvalidos, tan frágiles que el más leve descuido, el frío de una noche o el hambre de un depredador merodeador podría acabar con ellos en un instante. La tigresa da a luz, por lo general, entre 2 y 4 crías, tras una gestación que dura poco más de 3 meses. Los cachorros nacen ciegos, con los ojos sellados, y no los abrirán hasta pasadas cerca de 2 semanas. Durante esos primeros días, son absolutamente dependientes. La madre elige con enorme cuidado el lugar del parto, un escondite protegido de las miradas y de la intemperie, y se convierte en la única barrera entre sus hijos y un mundo lleno de amenazas. Los mantiene calientes, los limpia, los amamanta. Y hay un detalle invisible que marca la diferencia entre la vida y la muerte. La primera leche que produce, espesa y amarillenta, está cargada de anticuerpos que blindan el sistema inmunitario de los recién nacidos. Sin ese primer alimento, las crías quedarían indefensas frente a las infecciones. Con él, reciben el primer escudo de su existencia. Pero ni siquiera el mejor cuidado garantiza la supervivencia.
Y aquí llegamos a una de las cifras más duras de toda la historia del tigre. De cada camada que nace en promedio, solo la mitad de los cachorros llega a la edad adulta. La otra mitad muere por el camino, por enfermedad, por hambre en las épocas en que la madre no logra cazar lo suficiente, por accidentes, por el ataque de otros depredadores e incluso de otros tigres. El animal más poderoso del bosque comienza su vida jugándose la existencia a cara o cruz. Esto plantea una pregunta inquietante. Si la mitad de los tigres muere antes de crecer, si la naturaleza es tan implacable con sus propias crías, ¿cómo ha logrado la especie persistir durante 2 millones de años? ¿Cómo se sostiene un linaje que pierde a la mitad de cada generación en el umbral de la vida? La respuesta empieza a dibujarse observando lo que hace la madre con los que sobreviven. Y es una lección de una intensidad extraordinaria. Porque el cachorro que supera esos primeros meses se enfrenta entonces a un desafío aún mayor: aprender a ser un tigre. Y ser un tigre no es algo que venga escrito por completo en los instintos. La fuerza, sí, es un regalo del cuerpo. Pero la técnica y el arte de acechar, de calcular la distancia, de elegir el momento y el punto exacto donde clavar los colmillos, todo eso hay que aprenderlo. Y se aprende de la madre. Durante casi 2 años, los cachorros la siguen en sus recorridos, la observan cazar, la acompañan hasta las presas abatidas. Al principio solo miran, después participan en juegos que parecen inocentes, persecuciones entre hermanos, emboscadas de mentira, mordiscos controlados, pero que en realidad son ensayos de vida o muerte. Cada zarpazo de juego afina un músculo, cada persecución fingida perfecciona un instinto. El impulso de matar está grabado en lo más profundo de su naturaleza. En experimentos con tigres jóvenes que jamás habían visto una presa real, ni recibido enseñanza alguna, los animales se lanzaron por instinto contra figuras con forma de ciervo, impregnadas de olor a presa. El deseo de cazar nace con ellos. Pero convertir ese impulso en una cacería eficaz, capaz de derribar animales enormes sin resultar herido, exige años de aprendizaje junto a la madre. Un tigre que quedara huérfano demasiado pronto tendría muy pocas posibilidades de sobrevivir por sí mismo, no por falta de fuerza, sino por falta de oficio. Y en esas orejas del cachorro hay un detalle que revela hasta qué punto la evolución cuidó cada aspecto de su fragilidad. En la parte trasera de las orejas de todo tigre destacan 2 manchas blancas muy visibles sobre el fondo oscuro. Durante mucho tiempo se pensó que eran un simple adorno, pero se cree que cumplen una función precisa y astuta. Vistas desde atrás, parecen 2 grandes ojos que miran fijamente. Para un depredador que se acerque por la espalda a un cachorro descuidado, esas falsas pupilas transmiten la sensación de estar siendo observado, de que la presa no es tan indefensa como parece. Y también sirven de faro para las propias crías, que en la penumbra del bosque siguen esas manchas brillantes para no perder de vista a su madre. Un pequeño truco pintado en el pelaje, otra pieza más en la larga cadena de adaptaciones que mantienen con vida a un animal nacido, en apariencia, condenado. Así, poco a poco, el ser tembloroso y ciego se transforma. Aprende a acechar, a calcular, a esperar. Y ese aprendizaje encierra, por fin, una parte de la respuesta al gran enigma que arrastramos desde el principio. Porque cazar presas gigantescas es tan difícil, tan peligroso, que ni siquiera años de entrenamiento bastan para volver infalible al cazador. Hay una razón profunda detrás de cada fallo, una lógica implacable que gobierna cada uno de esos 9 fracasos de cada 10 intentos. Y esa lógica, que explica por qué el depredador más perfecto del planeta vive fallando, está a punto de revelarse. Han pasado 3 días desde la última presa. El tigre no ha comido nada en todo ese tiempo. Su estómago está vacío. Sus reservas menguan, y cada hora que pasa sin alimento debilita un poco más a la máquina perfecta. Entonces, al fin, aparece una oportunidad. Un ciervo se ha separado del grupo y pasta solo cerca de un matorral. El tigre inicia el acecho. Avanza en silencio absoluto, pegado al suelo, aprovechando cada arbusto, cada sombra, cada irregularidad del terreno. Tarda una eternidad en cubrir apenas unos metros. El corazón del cazador late contra el hambre. Y en el instante decisivo, cuando por fin se lanza, el ciervo levanta la cabeza una fracción de segundo antes de lo previsto, da un brinco y desaparece entre la maleza. Otra vez nada. Otro fracaso que se suma a la larga lista.
Escenas como esta se repiten una y otra vez en la vida de cualquier tigre. Ya lo hemos dicho, solo 1 de cada 10 ataques, y en algunas poblaciones, apenas 1 de cada 20, termina con una presa capturada. Durante todo el film, hemos arrastrado la misma pregunta desconcertante. ¿Cómo puede un animal tan formidablemente equipado desperdiciar la inmensa mayoría de sus oportunidades? Ahora, por fin, podemos empezar a responderla. Y la respuesta no está en un defecto del tigre, sino en la naturaleza misma del desafío al que se enfrenta. Pensemos en lo que el tigre intenta hacer cada vez que ataca. No persigue conejos ni presas fáciles. Se lanza contra animales que a menudo pesan más que él, en ocasiones 4 o 5 veces más. Un ciervo grande, un jabalí, un búfalo. Son presas dotadas de sentidos afiladísimos, moldeadas por millones de años de evolución, para detectar y escapar de depredadores exactamente como él. Un ciervo puede oír el más leve crujido, oler el peligro en el viento, reaccionar y saltar en una fracción de segundo. Cada cacería es, por tanto, un duelo entre 2 especialistas, uno experto en matar, el otro experto en huir. Y en ese duelo, la ventaja está muchas veces del lado de quien corre por su vida. A esto se suma una limitación decisiva del propio cuerpo del tigre. Su potencia es explosiva, pero breve. Está diseñado para la emboscada, para el ataque fulminante a corta distancia, no para la persecución prolongada. Si no atrapa a su presa en los primeros metros, en los primeros segundos, la caza está perdida, porque su cuerpo no puede sostener una carrera larga. Esto significa que todo depende de acercarse lo suficiente sin ser detectado. Un solo error en el acecho, un tallo que cruje, un cambio en el viento que lleva su olor hasta la presa, y la oportunidad se esfuma antes de empezar. El margen es minúsculo, y por eso falla tanto. Pero aquí está el giro que lo cambia todo, la clave que da sentido a la paradoja. Ese fracaso constante no es una tragedia para el tigre. Es, en cierto modo, parte de su estrategia. Porque cuando el tigre acierta, el premio es enorme. Una sola presa grande puede alimentarlo durante casi una semana. Es capaz de devorar entre 30 y 40 kilos de carne de una sola vez, atiborrándose hasta límites asombrosos cuando la ocasión lo permite. Después esconde los restos, los cubre con hojas y ramas y regresa a comer durante días. Un único acierto compensa con creces muchos fracasos. El tigre no necesita ganar todas las partidas. Le basta con ganar 1 de cada 10 para sobrevivir, siempre que esa victoria le rinda un banquete que lo sostenga durante días. Es una economía del hambre perfectamente calibrada. El tigre invierte energía en muchos intentos, sabiendo que la mayoría no dará fruto, porque el rendimiento de un solo éxito lo justifica todo. A lo largo de un año, un tigre adulto logra capturar en torno a medio centenar de presas. No caza cada día. Come mucho cuando puede y después ayuna, a veces durante varios días seguidos, capaz de soportar el vacío en el estómago mientras espera la siguiente oportunidad. El fracaso, en su mundo, no es lo contrario del éxito. Es el precio inevitable de un método que contra toda apariencia funciona. Y sin embargo, esa economía tiene un límite peligroso. Todo el sistema se sostiene sobre una condición: que el cuerpo del tigre funcione a la perfección, que los colmillos estén intactos, que las patas sean fuertes, que los sentidos sigan afilados. El acecho, el salto, la mordida letal exigen un organismo en plenitud. Pero ¿qué ocurre cuando algo se rompe? Cuando un colmillo se astilla, cuando una herida deja cojo al cazador, cuando la edad desgasta la máquina. Entonces, ya incapaz de derribar presas veloces y poderosas, el tigre se ve obligado a buscar algo más lento, algo más débil, algo más fácil de atrapar. Y en ese cambio forzado, empujado por la desesperación y el hambre, a veces pone los ojos en una presa que no forma parte de su dieta natural, una criatura torpe y sin garras que camina sobre 2 patas. Cae la noche sobre el bosque, y de pronto el aire se llena de un sonido profundo, poderoso, que hace vibrar el pecho de cualquiera que lo escuche. Es un rugido que rueda entre los árboles y se propaga a lo largo de varios kilómetros, atravesando la oscuridad. En algún lugar, otro tigre lo oye y comprende el mensaje sin necesidad de verlo. No es un grito de furia lanzado al azar, es una declaración, un anuncio de presencia, de propiedad, de identidad, enviado a la negrura por un animal que casi nunca se deja ver. En el mundo del tigre, la voz viaja donde el cuerpo no puede,
y vise lo que los ojos jamás llegarán a mirar. El tigre es, ante todo, un solitario. A diferencia del león, que vive en grupos, el tigre adulto recorre su vasto territorio en soledad casi absoluta. Cada individuo defiende su dominio frente a los demás, y los encuentros directos son raros y potencialmente peligrosos. Pero vivir separados no significa vivir incomunicados. Todo lo contrario. Precisamente porque casi nunca se ven, los tigres han desarrollado un sistema de comunicación a distancia extraordinariamente sofisticado. Un lenguaje hecho de sonidos, olores y marcas que les permite entenderse sin necesidad de coincidir. El marcaje del territorio es una parte esencial de ese lenguaje. El tigre rocía troncos y rocas con su orina, cargada de sustancias químicas que revelan una enorme cantidad de información. ¿Quién ha pasado por allí? ¿Cuándo? Si es macho o hembra, e incluso si una hembra está lista para reproducirse. Rasca la corteza de los árboles con las garras, dejando marcas visibles a gran altura que anuncian su tamaño. Deja su rastro en los senderos. Cada dominio es, en realidad, un enorme tablón de mensajes que los tigres leen y actualizan constantemente. Un intruso que penetre en un territorio ajeno sabrá, con solo olfatear, que ese lugar tiene dueño, y decidirá si conviene seguir adelante o dar media vuelta. Y luego está la voz. Ese repertorio sonoro sorprendentemente rico. El tigre no solo ruge. Gruñe, gime, bufa, resopla, sisea, y emite un sonido peculiar y casi amistoso, una especie de soplido suave que utiliza los encuentros cercanos y pacíficos, sobre todo entre una madre y sus crías o entre una pareja. Cada tipo de vocalización transmite un significado distinto. Pero hay un detalle que asombra a los investigadores. El rugido de cada tigre posee una frecuencia propia, única, tan característica que puede usarse para identificar a cada individuo, como una firma sonora. Los científicos han aprendido a reconocer tigres concretos solo por su voz. Y a esa voz se suma, como ya vimos, un componente oculto. Esas ondas de sonido tan graves que escapan al oído humano y que, en el momento de la caza, pueden sembrar el desconcierto en la presa. Todo este esfuerzo de comunicación cumple una función que va mucho más allá del propio tigre. Porque el tigre no es solo un habitante del bosque, es su arquitecto invisible. Como gran depredador situado en la cima de la cadena alimentaria, regula las poblaciones de herbívoros, que sin su presencia se multiplicarían sin freno y arrasarían la vegetación. Al controlar el número de ciervos y jabalíes, el tigre protege los bosques, y con ellos a innumerables especies que dependen de esos bosques para vivir. Su territorio es un equilibrio sostenido por su sola presencia. Donde reina un tigre, florece todo un mundo. Por eso se le considera una pieza clave, un ingeniero del ecosistema, cuyo bienestar refleja la salud de todo el entorno. Pero este retrato del tigre solitario encierra un problema que aún no hemos resuelto. Si cada individuo vive aislado, defendiendo con celo su territorio, evitando a los demás, comunicándose sobre todo para mantener las distancias, entonces surge una contradicción difícil de esquivar. Para que la especie continúe, machos y hembras deben encontrarse. Deben coincidir en el mismo lugar y en el mismo momento dos animales acostumbrados a la soledad y a rechazar la presencia ajena. Y ese encuentro, el más necesario de todos para la supervivencia del linaje, es también uno de los más tensos y arriesgados de toda su existencia. Porque cuando dos criaturas armadas con colmillos de 10 centímetros y una fuerza capaz de partir columnas se aproximan una a la otra, la línea que separa el cortejo del combate se vuelve tan fina como el filo de una garra. Dos gigantes se enfrentan en un claro del bosque. Son dos machos, cada uno de más de 200 kilos, y ninguno está dispuesto a ceder. Se miran fijamente, con las orejas hacia atrás y los cuerpos tensos. Uno lanza un gruñido grave que sacude el aire. El otro responde con un rugido. En algún lugar cercano hay una hembra receptiva, y ambos la reclaman. Durante un instante parece que el farol bastará, que uno retrocederá. Pero entonces se lanzan el uno contra el otro. Zarpazos, mordiscos, un torbellino de músculo y rayas rodando por el suelo. Estos combates entre machos pueden ser brutales y a veces terminan con heridas graves, incluso con la muerte de uno de los contendientes. El derecho a transmitir los propios genes se paga, en el mundo del tigre, con sangre. El apareamiento del tigre está marcado por la urgencia y la brevedad.
La hembra solo es receptiva durante unos pocos días, una ventana estrechísima que se abre cada cierto tiempo. En ese periodo, todo el sistema de comunicación que rige la vida del solitario se pone al servicio de un único objetivo: encontrarse. Los mensajes químicos que la hembra deja en su territorio anuncian su disponibilidad, y los machos de los alrededores acuden atraídos por esas señales. Cuando por fin se produce el encuentro, la tensión es enorme, porque dos animales acostumbrados a la soledad y armados hasta los dientes deben tolerarse el tiempo suficiente para reproducirse. El cortejo incluye roces, soplíos suaves, aproximaciones cautelosas, y una vez superada esa frontera de desconfianza, la pareja permanece junta apenas unos días, apareándose repetidas veces antes de separarse para siempre. El macho no volverá. No participará en el cuidado de las crías. Su papel termina en el momento en que se marcha. A partir de ahí, toda la carga recae sobre la hembra. Tras una gestación de poco más de 3 meses, dará a luz en soledad, criará en soledad, cazará para alimentar a sus hijos en soledad. Y aquí aparece uno de los aspectos más sombríos y menos conocidos de la vida del tigre, uno que desafía cualquier tentación de idealizar a la naturaleza. Cuando un macho nuevo se apodera de un territorio y encuentra a una hembra con cachorros pequeños engendrados por otro macho, en ocasiones los mata. Puede parecer un acto de crueldad sin sentido, pero responde a una lógica implacable de la supervivencia. Al eliminar las crías ajenas, el macho hace que la hembra vuelva a estar disponible para reproducirse mucho antes, y así asegura que sean sus propios genes, y no los de un rival, los que continúen. No hay maldad en ello, ni cálculo consciente. Es el instinto ciego de la reproducción, llevado a su extremo más despiadado. Todo esto plantea una pregunta incómoda. Si los combates entre machos pueden ser mortales, si los propios tigres matan a las crías de otros tigres, entonces cabe preguntarse quién es en realidad el mayor enemigo del tigre. ¿Acaso el peor adversario de esta criatura formidable es otro miembro de su misma especie? Durante un tiempo, la respuesta parecería ser afirmativa, pero la realidad es más compleja, y para comprenderla hay que mirar todos los peligros que acechan a un tigre a lo largo de su vida, porque los enemigos no faltan. Un tigre puede resultar gravemente herido por la propia presa que intenta cazar. Los cuernos de un búfalo, las pezuñas de un ciervo grande, los colmillos de un jabalí. Una herida mal curada puede infectarse y matar lentamente al cazador más poderoso. En las regiones donde habitan cocodrilos, un tigre que nada o que bebe en la orilla puede convertirse él mismo en presa. Los cachorros son vulnerables a otros depredadores, a serpientes, a osos, al hambre cuando la madre no logra cazar. Y sobre todo, pende la amenaza más silenciosa de todas, el hambre. Un tigre que pasa demasiado tiempo sin comer, más de 2 o 3 semanas, simplemente muere de inanición. La máquina perfecta se apaga por falta de combustible. Cada uno de estos peligros ha acompañado al tigre durante 2 millones de años, y frente a todos ellos, la especie ha sabido resistir, generación tras generación, con esa mezcla de fuerza y prudencia que la ha mantenido en pie. Y sin embargo, ninguno de estos enemigos, ni los combates entre machos, ni el infanticidio, ni las presas peligrosas, ni los cocodrilos, ni el hambre, explica lo que ha estado a punto de ocurrir en tiempos recientes. Ninguno de ellos, por sí solo o combinado con los demás, logró jamás poner al tigre al borde de la desaparición. Durante 2 millones de años, el linaje soportó glaciaciones, catástrofes y rivalidades sin quebrarse. El verdadero exterminador, el único capaz de reducir a este emperador de 1000 mundos a una sombra de lo que fue, no vino del bosque ni del río. Llegó desde fuera, caminando sobre 2 piernas, y traía consigo una historia de miedo, de veneración y de muerte tan antigua como la civilización misma. A comienzos del siglo XX, en las colinas del norte de la India y en el oeste de Nepal, la gente empezó a desaparecer. Primero fue una mujer que había ido a recoger leña y no volvió. Después un pastor. Luego una muchacha de 16 años, arrancada de las afueras de su aldea a plena luz del día. El terror se extendió por los valles como una niebla. Nadie se atrevía a adentrarse en el bosque. Los campos quedaban sin cultivar. Y detrás de todo aquello había un solo animal, una tigresa que, con el paso de los años, se cobró un número escalofriante de víctimas humanas.
Cuando finalmente fue abatida, en el año 1907, se le atribuían cerca de 436 muertes. Es la mayor cantidad de muertes causadas por un solo felino de la que se tenga registro. Una cifra tan brutal que figura en los libros de récords. Quien puso fin a su reinado de terror fue un cazador nacido en aquellas montañas, un hombre que conocía el bosque como nadie. Cuando por fin logró abatir a la tigresa y examinó su cuerpo, descubrió algo revelador. El animal tenía los colmillos de un lado de la boca rotos, destrozados por un antiguo disparo que no había logrado matarla, pero que la había mutilado para siempre. Y en ese detalle se esconde la clave de toda su historia. Aquella tigresa no nació siendo una devoradora de hombres, se convirtió en una. Con los colmillos rotos, incapaz de derribar y matar limpiamente a los ciervos y jabalíes veloces que constituyen la dieta natural de su especie, se vio empujada por el hambre hacia la única presa que aún podía capturar. Una criatura lenta, sin garras ni colmillos, que se movía en grupos predecibles y que abundaba en aquellas colinas. El ser humano. Y aquí, por fin, la gran paradoja que hemos arrastrado durante todo el film se cierra sobre sí misma. Recordemos la lógica del tigre, un cazador de fracaso constante que solo acierta 1 de cada 10 intentos y cuyo delicado equilibrio depende por completo de que su cuerpo funcione a la perfección. Cuando ese cuerpo se rompe, un colmillo astillado, una herida, la vejez, la máquina ya no puede permitirse el lujo de fallar 9 veces para acertar una. Necesita una presa que no pueda escapar. Casi todos los tigres que atacan a seres humanos lo hacen por esta razón. No por gusto, no por maldad, sino porque una lesión o la edad les ha arrebatado la capacidad de cazar lo que deberían. El devorador de hombres no es un monstruo nacido para el crimen. Es casi siempre un cazador herido al que el hombre mismo, con una bala o una trampa, condenó a esa deriva. La relación entre el tigre y el ser humano es, sin embargo, mucho más antigua y más rica que estos episodios de sangre. Durante milenios, el tigre ha ocupado un lugar central en la imaginación de los pueblos de Asia. En la India, la diosa guerrera de la mitología hindú cabalga a lomos de un tigre, símbolo de un poder indomable. El tigre es el animal nacional de varios países y aparece en el arte, en las leyendas y en los relatos populares de todo el continente, unas veces como fuerza protectora, otras como espíritu temible del bosque. Ese miedo reverencial convivió durante siglos con la admiración, y ambas emociones moldearon la forma en que las comunidades humanas se relacionaron con el gran felino. Pero esa larga convivencia tiene también un lado devastador. Durante generaciones, el tigre fue cazado como trofeo, perseguido por deporte por quienes veían en su piel y su cabeza un símbolo de prestigio. Y a esa caza se sumó otra amenaza persistente: el uso de partes de su cuerpo en la medicina tradicional de ciertas regiones, una demanda que ha alimentado la caza furtiva hasta nuestros días. Los huesos, la piel, casi cada parte del animal han tenido un precio en mercados ilegales, y ese precio ha sido, para el tigre, una condena. Existen visiones muy distintas sobre cómo abordar este conflicto entre la conservación del tigre y las tradiciones, las creencias y las necesidades de las poblaciones humanas que comparten su territorio. Y no hay una respuesta sencilla que satisfaga a todos. Lo que la historia de la tigresa de las colinas nos enseña es que el conflicto entre el tigre y el hombre casi nunca es una simple cuestión de fiereza animal. Detrás de cada tragedia suele haber un bosque destruido, una presa desaparecida, un cazador herido por una bala humana. El tigre y el ser humano llevan siglos enredados en una relación de miedo, veneración y muerte. Y en el último siglo, esa relación estuvo a punto de terminar de la peor manera posible, con la desaparición completa del emperador de 1000 mundos. ¿Cuánto se acercó realmente al abismo? Y por qué su antigua y desconcertante costumbre de fallar podría ser, contra toda lógica, aquello que aún puede salvarlo, es lo que nos queda por descubrir. Hace poco más de un siglo, cerca de 100.000 tigres recorrían los bosques de Asia. Se extendían desde las nieves del norte hasta las islas del trópico, un imperio de rayas que abarcaba medio continente. Hoy, esa cifra se ha desplomado. En el año 2023 se contabilizaron alrededor de 5.574 tigres salvajes en todo el mundo. En apenas 100 años, la especie perdió la inmensa mayoría de sus individuos y con ellos casi todo su territorio histórico.
El tigre ocupa hoy una fracción minúscula de las tierras que un día gobernó. El emperador de 1000 mundos quedó reducido a un puñado de refugios dispersos. La caída fue implacable, y se llevó por delante subespecies enteras. A lo largo del siglo XX, 3 linajes de tigre desaparecieron para siempre. El tigre de la isla de Bali, el más pequeño de todos, se extinguió en torno a la década de 1930. El último ejemplar conocido fue abatido en 1937. El tigre del Caspio, un gigante adaptado a las tierras áridas, que se extendía desde Turquía hasta el oeste de China, fue declarado extinto hacia mediados de siglo, aunque hay indicios de que algunos sobrevivieron unas décadas más. Y el tigre de la isla de Java, oficialmente declarado extinto en el año 2008, se apagó bajo la presión de la caza y la destrucción de sus bosques. 3 mundos que ya nunca volverán, 3 variaciones únicas de la criatura, borradas por la mano humana. Y aquí, al fin, se cierra por completo el enigma que ha atravesado todo este viaje. Nos preguntábamos cómo un cazador que falla 9 de cada 10 veces pudo reinar durante 2 millones de años. La respuesta es tan hermosa como reveladora. Ese fracaso constante no es una debilidad, es la firma de un depredador que no agota su mundo. Un cazador infalible, que matara cada vez que atacara, exterminaría a sus propias presas y acabaría muriendo de hambre en un bosque vacío. El tigre, en cambio, mata lo justo para vivir. Su ineficiencia aparente es en realidad una forma de equilibrio, un freno natural que impide que el depredador destruya la base misma de su sustento. Durante 2 millones de años, esa prudencia forzada mantuvo intacto el pacto entre el tigre y su presa, entre el cazador y el bosque. El fracaso lo hizo sostenible, el fracaso lo salvó. Pero esa misma virtud encierra su tragedia, porque el tigre está diseñado para un mundo donde las reglas del equilibrio se respetan, donde ningún cazador toma más de lo que la tierra puede reponer. Y entonces apareció un depredador que no juega según esas reglas, un cazador que no falla 9 de cada 10 veces, sino que puede acabar con poblaciones enteras, que no necesita acercarse en silencio, sino que dispara desde lejos, que no toma solo lo que necesita, sino que arrasa bosques enteros y persigue a su presa por dinero. Frente a ese cazador, la antigua prudencia del tigre no sirve de nada. El equilibrio que lo protegió durante milenios lo dejó indefenso ante el único enemigo que no conoce la moderación. El mismo rasgo que lo hizo eterno estuvo a punto de condenarlo. Y sin embargo, la historia no termina en la oscuridad. En las últimas décadas, allí donde el ser humano ha decidido proteger al tigre, el animal ha respondido con una fuerza asombrosa. En la India, hogar de la mayor parte de los tigres del planeta, un ambicioso programa de conservación iniciado en el año 1973 logró revertir la tendencia. La población, que había caído a niveles alarmantes, se ha más que duplicado en las últimas décadas, hasta superar los 3000 ejemplares. En los grandes bosques de manglares compartidos entre la India y Bangladesh, los censos recientes muestran también signos de recuperación. Donde se protege el hábitat, donde se combate la caza furtiva, donde se devuelve al tigre el espacio y las presas que necesita, el emperador regresa. La prueba de que aún estamos a tiempo está escrita en cada uno de esos tigres que hoy vuelven a acechar en silencio. El futuro del tigre sigue siendo incierto. Las amenazas no han desaparecido. La pérdida de bosques, la caza furtiva alimentada por mercados ilegales, el conflicto con las poblaciones humanas que comparten su territorio. Persisten, además, distintas visiones sobre cómo equilibrar la protección del tigre con las necesidades de quienes viven junto a él. Pero por primera vez en mucho tiempo, la balanza empieza a inclinarse hacia la esperanza. El animal que nace ciego e indefenso, que falla 9 de cada 10 veces, que ha soportado 2 millones de años de glaciaciones y catástrofes, ha demostrado una y otra vez su extraordinaria capacidad de resistir. Solo necesita que le devolvamos su mundo. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje al corazón del bosque. Soy Mateo Herrera, y si la historia del tigre te ha emocionado tanto como a mí, deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir descubriendo juntos las maravillas de la naturaleza. Nos vemos en el próximo Reino Salvaje.